En el sector manufacturero se desempeñó como ingeniero de calidad, supervisor de manufactura, supervisor de entrenamiento y capacitación en Delphi Electronics y Delnosa en Reynosa, México. Quien nos presentará la ponencia ya mencionada. Bienvenido, José Guadalupe Cervantes León. Gracias, Nicole. Buenas tardes. Agradecer primero que nada a la Universidad Continental, especialmente al capítulo de estudiantes tan importantes que nos hacen a participar ustedes. Estamos para apoyarles y bueno, ya comentaste mis generales. Voy a aplicar aquí la presentación. Si se alcanza, si la alcanzan a ver ya. Sí, ingeniero, sí se puede visualizar. Gracias, Nicole. Pues adelante, la metodología de Mike. Aquí yo les preguntaría que posiblemente lo puedan contestar, o si no, cuando menos pensar, ¿cómo definirían calidad? Porque en ocasiones nos vamos a ciertas definiciones posiblemente muy genéricas y que en un momento dado no nos permite ir haciendo algunas mejoras. Tenemos que pensar que algunos autores lo hablan como exceder las expectativas del cliente. Y es correcto desde el punto de vista filosófico, es correcto esta apreciación, pero desde el punto de vista mejora, desde el punto de vista que en un momento dado lo que nos incumbe y para lo que me invitaron a participar, tenemos que ir definiendo los métricos. Y si en un momento dado nos vamos a querer hablar de calidad en cuanto a los métricos de un producto, tenemos que estar pensando en cuanto al paralelismo de la pieza, la planicidad, perpendicularidad con relación a un eje. Esto normalmente se utiliza en el área o en los laboratorios de metrología. Si nos vamos a los métricos de calidad, estar pensando en entrega a tiempo, garantía de los productos ya con los clientes. La productividad en ocasiones es un término que se limita o que si se fuera a manejar únicamente como si fuera eficiencia, que si bien es cierto, tienen relación ambas, tienen su acotación muy bien precisa para cada una de ellas, o los costos en un momento dado. Entonces, en base a eso, ya definiendo la calidad y los métricos que vas a querer medir para poder lograr una mejora, entonces sí podemos estar ya hablando de los términos hoy por hoy de calidad y no dejarlo únicamente en la parte filosófica de exceder las expectativas del cliente. Y entonces las tenemos que definir cuáles son las expectativas para que las podamos exceder. Bien, ¿qué es la metodología DMAIC? Es una estrategia de calidad basada en los datos utilizados para mejorar los procesos. Cuando hablamos de los datos, y recuerden, si no tenemos datos no sabemos qué vamos a controlar o qué vamos a mejorar o qué vamos a medir. El modelo DMAI presenta una serie de pasos a seguir que nos ayudan a encontrar las causas del problema. Y esta metodología en un momento dado nos ayuda porque se desarrolla un mapeo. Y aquí tenemos que hablar y también definir la diferencia entre error y defecto, que posiblemente en ingeniería industrial la mayoría de ustedes que participan lo pueden identificar. Entonces, si hablamos del error, el error, ¿por quién viene dado? Por un humano durante el proceso de desarrollo de su operación. Y el defecto es la consecuencia del error, que puede ser humano o puede ser del equipo en el que se esté trabajando, del que se esté manejando. Y ahí estoy poniendo unas imágenes en cuanto al error que corresponde al humano y en cuanto al defecto que es una cadena que se rompe. Habría que verificar qué fue lo que pasó para que existiera ese defecto. Bien, el DMAIC es buscar, detectar, reducir o eliminar errores y defectos en un proceso, los cuales son la causa de inconformidades con los clientes. Y recuerden que cuando hablamos de clientes,
tenemos que estar identificándolos o delimitándolo en cuanto a los clientes internos o clientes externos. Porque hoy por hoy la cadena de suministro está identificada en cuanto a que internamente tengo clientes. Y entonces no necesariamente esperar hasta que le llegue al cliente externo cuando podamos hacer un mapeo de las características y dimensiones que en un momento dado se están manejando. Entonces el objetivo es mejorar un sistema existente. Ya estaremos hablando de lo que tengamos en un momento trabajando o que ya lo tengamos procesando. ¿A través de qué? A través de los datos. El DMAI es una metodología desarrollada por Motorola en los principios de los 90s. Esto comprende 5 pasos estructurados de aplicaciones generales y son sus siglas en inglés, que es la definición, la medición, el análisis, la mejora y el control. En algunas de las ocasiones, las áreas de oportunidad precisamente las tenemos en las mejoras. Y entonces hacemos un análisis, una medición previa y luego un análisis, pero en ocasiones no continuamos con la mejora. Mucho menos en ocasiones nos genera un problema en el control. Aunque el DMAI en la metodología nos permite al mapeo de todo el proceso irlo mejorando. El DMAIC es una parte integral del Six Sigma. Hoy por hoy son procesos que estadísticamente tenemos que estar hablando. Se puede implementar como un procedimiento de mejora en la calidad, independientemente como parte de otras iniciativas de mejoras de proceso. Cuando hablamos entonces del Six Sigma, estamos hablando de datos estadísticos. Más adelante mencionaremos cómo va avanzando, cómo se identifica o cómo se cuantifican precisamente los sigma. El DMAI aumentará en gran medida sus posibilidades para que todos los proyectos y actividades sean los correctos, que proporcionen el mayor impacto en su organización y los resultados más exitosos en los proyectos a abordar. Definir. ¿Qué es lo importante? La parte de la definición es en ocasiones cuando nos lleva más tiempo en poderlo delimitar o definir. En el momento que nosotros definimos a través de los requerimientos que el cliente, recuerden que puede ser interno o externo, para entender los procesos importantes afectados en donde vamos a querer mejorar. Estos requerimientos del cliente se denominan Critical to Quality. Y entonces estamos hablando en un momento dado de que son criterios duros de la calidad que nos están pidiendo. Este paso se encarga de definir quién es el cliente, así como sus requerimientos y expectativas. Hablábamos de la definición de calidad. Además, se determina el alcance del proyecto, las fronteras que delimitan el inicio y el final del proceso, unas entradas, el proceso y la salida. Y tiene que estar bien definido, bien delimitado lo que queremos mejorar. La metodología la tenemos que entender con 4 diferentes aspectos. La lógica o la parte de la lógica que estudia los métodos. La lógica trascendental aplicada. El conjunto de los procedimientos metódicos de una ciencia o de varias ciencias. El análisis filosófico de tales procedimientos. Esto es, desde el punto de vista filosófico, lo que significa metodología. Entonces, si nosotros nos apoyamos y tenemos que elaborar un mapa del flujo de proceso, aquí tenemos los 5 pasos identificados en un mapa. En este mapa, pues bueno, lo que podemos ver es la definición del proyecto, donde podemos identificar a través de un mapeo las definiciones de las variables que queremos y los métricos que queremos medir. Posteriormente viene la medición y viene el análisis de los datos de lo que nosotros quisimos de las variables que estamos midiendo. A través de la definición de un plan de cómo vamos a recolectar los datos, que hay diferentes formas de recolección de datos para validar el sistema de medición. En ocasiones esa obtención de datos
se puede generar errores de captura o de procesamiento. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir midiendo. Posteriormente tenemos que analizar. Este análisis tiene que identificar causas potenciales de los problemas o de las áreas a mejorar. Tiene que tener o tenemos que validar esas causas para que lo prioricemos. En esos 3 pasos es la parte, ahora sí, práctica teórica de lo que en esta metodología se apoya. Posteriormente viene la mejora, definir acciones de mejora, implementar acciones de estas mejoras, validar los resultados que efectivamente lo que nosotros propusimos para que se mejorara nos esté dando los resultados que esperamos. Si la respuesta es sí, nos vamos a controlar. Si la respuesta es no, tenemos que regresar al inicio de la mejora y cambiar los procesos o cambiar lo que nosotros dijimos que íbamos a mejorar, que posiblemente no fue la opción más indicada para esa mejora. En la parte de controlar tenemos ya la estandarización e integrar esas mejoras, definir mecanismos de control y por último se cierra el proyecto. Ahí es donde está soportado la metodología de DMAIC, en ese flujo de proceso, en tener identificado a través de un mapeo la información y los datos que en un momento dado estamos utilizando o que queremos. Entonces el primer paso, como lo comentamos, es definir el problema. Y si en un momento dado lo tenemos ya debidamente esquematizado en el mapa, se nos va a facilitar para que podamos lograr aumentar la eficiencia que estamos viendo, que estamos queriendo. Algunas herramientas utilizadas. Tenemos el Charter, el diagrama de Pareto, con la postulado 80-20, que ahorita lo veremos, el CIPOC, las siglas en inglés de Suppliers, Input, Process, Output y el cliente y las salidas. Entonces, también otra de las herramientas es la casa de calidad, una herramienta muy completa en donde te lleva tiempo y donde se integran recursos para que en un momento dado se puedan tomar las decisiones. El árbol de CTQs y un diagrama de afinidad. El charter, o en un momento dado podemos manejarlo como carta. Es un acuerdo entre la dirección y el equipo sobre lo que se espera. Aquí es importante cuando se quiere identificar o resolver una situación que está imperando, que incluyamos gente, incluso personas que no tengan que ver con el sistema. Es una de los elementos que da resultado. Es decir, podemos invitar a un problema de producción, personal de finanzas, que finalmente tiene que ver por la cuestión de los costos, recursos humanos, ¿por qué no materiales? Diferentes áreas que no directamente están en el proceso del análisis de lo que queremos mejorar. Este charter va a clarificar qué se espera del equipo. Mantiene el equipo enfocado, ya debidamente definido, y el equipo tiene que trabajar con prioridades organizacionales. Se refiere el proyecto del equipo líder y los patrocinadores al equipo del proyecto. Y es donde se está participando en un momento dado en ese trabajo de equipo con personas que directamente no tengan que ver con el problema a analizar o con la situación que queremos mejorar. Este charter se apoya en 6 elementos. Primero que nada, ¿cuál es el propósito? El alcance, que es la delimitación. ¿Por qué es importante que ataquemos esa área de oportunidad? La parte de financieros o los entregables. ¿Y por qué los financieros? Porque finalmente tiene que ver con todo lo que se genera para poder resolver ese tipo de situaciones. E incluso cuando ya queremos hablar de productividad, tenemos que incluir los gastos que se generaron, los costos que se generaron por estar trabajando en esa mejora de equipo. Porque el hecho de que hayas movido a una persona de finanzas o de recursos humanos a que te apoye en el proceso con ideas, también se le está pagando nómina. También tenemos las mediciones, que son los indicadores y los recursos accesibles para el equipo, que no únicamente son los datos,
También tenemos que facilitarles en un momento dado espacio, una sala o un lugar, además de herramientas, para que se les facilite el trabajo. Otro de las herramientas, el diagrama de Pareto, muy sencillo, muy socorrido, pero en ocasiones ese es el que nos puede dar la pauta de la mejora. En la definición, tenemos que seleccionar esos proyectos para manejar su alcance. ¿Cómo podemos trabajarlo? A través de la definición. Y aquí tenemos este ejemplo. En este caso, en la base tenemos el problema y en la parte de la izquierda tenemos los costos. También podemos reflejarlo en el sentido, sigue siendo el problema abajo y arriba manejar las piezas, que son los dos aspectos que como diagrama de Pareto podemos utilizar. O manejamos el dinero o manejamos las piezas. Todo va en función qué es lo que nos está generando mayor problema. Podemos tener piezas que en un momento dado tengan un costo menor, pero las piezas son muchas, entonces que nos conviene trabajar con las piezas, o viceversa. Si una pieza es muy costosa, pero tiene menos elementos o las piezas, nos conviene trabajar entonces con los costos. El CIPOC, sus siglas en inglés, que ya lo habíamos mencionado, proveedores, las entradas, los procesos, las salidas y los clientes. Esta herramienta es usada para desarrollar un alto nivel de comprensión del proceso. ¿Por qué? Porque deberá de identificar el enlace de arriba hacia abajo, priorizando. También tendrá que definir los límites del proceso que queremos mejorar. Describir dónde recolectar la información. Volvemos a lo mismo, recolección de datos. Identificar proveedores y clientes, además de ayuda a mantener el pensamiento del proceso. Y aquí les muestro un ejemplo de un seguimiento de postventa. Los proveedores, las entradas, todos los sistemas, recuerden, y sobre todo ingeniería industrial, tenemos que hablar de entradas, del proceso y de salidas, en todas las herramientas y procesos que nosotros queramos identificar o mejorar. Y entonces cuando hablamos de proveedores tenemos que tomar en cuenta el mismo cliente. ¿Y por qué es un proveedor? Porque nos va a proveer la información de lo que pueda estar fallando o del área de oportunidad. Los vendedores, de la misma manera, ¿en qué están batallando? En este ejemplo que es después de la venta. Tenemos los proveedores del producto. En las entradas, los datos del cliente, la nota de la compra, garantía de servicio. Y lo que está dentro, ahora sí dentro de la empresa, dentro de nuestros procesos. Y ahí en algunas ocasiones, como este ejemplo, es llamar al cliente, validar los productos, preguntar por las fallas, las citas. Ahí entramos en la parte del proceso de la garantía de los productos. También tenemos las salidas, el orden de servicio, la falta de atención, vales de devolución y de nuevo citar al personal técnico que posiblemente nos tenga que apoyar. Y por último regresamos al usuario, que es el cliente, el servicio técnico y el almacén, para saber cómo en un momento dado les fue aplicado o fue resolutivo lo que nosotros estamos proponiendo en la solución de la herramienta. La Casa de la Calidad o QFD representa la voz del cliente. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que estar hablando realmente de los criterios de calidad, pero de la parte significativa. Estos criterios es la parte crítica de la calidad. ¿Por qué? Porque es la voz del cliente, no lo que en un momento dado es hacia el interior. Y también tenemos los críticos del proceso, que en un momento dado lo tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de esta herramienta de la Casa de la Calidad. Es una representación gráfica para el diseño de la calidad. Y recuerden, insisto, la calidad en función a los atributos que queremos estar midiendo y que queremos mejorar. Y aquí tenemos el ejemplo de la Casa de la Calidad. En esta diapositiva, lo que podemos ver los requerimientos del cliente, que es el punto 1, que es las entradas. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Si nos referimos a un producto o a un servicio. Y tenemos que en un momento dado ir priorizando esos requerimientos que el mismo cliente nos está señalando como un área de oportunidad. Por eso es la voz del cliente. Tenemos la evaluación competitiva, que es el punto 2 que está a la derecha, como si lo quisiéramos ver como salida.
Y entonces para eso también tenemos que apoyarnos en la herramienta que nos favorece y que en un momento dado tenemos que utilizar como el benchmarking. Ver los competidores cómo están trabajando y qué es lo que en un momento dado las mejores prácticas podamos utilizarlas. Si bien es cierto que hay algunos datos, no nos irán a compartir, pero sí es cierto que hay otros que sí podemos obtener. Las características técnicas, de la misma manera, del producto o del servicio. Y esos requerimientos técnicos son los que en un momento dado nos tienen que dar la pauta en qué nos vamos a apoyar para avanzar en esos sistemas o en esa mejora, aplicando la voz del cliente de la casa de la calidad. Las relaciones, que es la parte céntrica de esta casa de la calidad. Y ahí tenemos que relacionar cuáles son fuertes, medias o bajas esas relaciones en cuanto a los criterios del cliente, en cuanto a lo que el proceso nos esté identificando, en cuanto a las técnicas o los requerimientos técnicos y también con los objetivos, que es la parte de abajo. Esas relaciones las tenemos que identificar. Es una herramienta muy completa que se lleva su tiempo. A veces no es tan fácil utilizarla por la cantidad de datos que necesitamos y los tenemos que ir mejorando. El punto 5, las correlaciones. Y tenemos que identificar qué correlaciones existentes existen entre las características técnicas. Y ahí tenemos correlaciones fuertes o no tan fuertes. Todas son importantes. Aquí no podemos hablar de importancia. Aquí tenemos que hablar de fuertes, de consolidadas, no de importancia, porque de importante, todas son importantes. Y los objetivos, lo podemos ver en la parte de azul, donde se valoran las metas, en donde se trabaja también con el benchmarking, para que en un momento dado podamos estar trabajando la empresa y los competidores relevantes, con la intención de mejorar esta casa de la calidad. Y tenemos un ejemplo de esta casa de la calidad. Nos damos cuenta las relaciones aquí en el centro, identificadas con diferentes símbolos. Por un lado, las especificaciones a la izquierda, que son los objetivos, estos que están aquí. Por este lado, en la parte superior, los requerimientos del cliente. Podemos identificar que es una relación media entre las dimensiones y la comodidad del manejo. No es tan fuerte. Tampoco es fuerte la comodidad del manejo con la parte de la potencia de aspiración, en este caso de la aspiradora, pero sí lo tenemos una relación fuerte y se dan cuenta que está en el centro la longitud del tubo contra la comodidad del manejo. Estamos hablando de una aspiradora. Y el otro fuerte es el nivel del ruido que te genera esa aspiradora. También tenemos el alto poder de la aspiración contra la relación que no era fuerte en el anterior, potencia de aspiración. Entonces nos damos cuenta que todo este análisis, y aquí tenemos las correlaciones. ¿Cuál elemento es más fuerte en la correlación? Correlación fuerte negativa. Y aquí lo tenemos, la parte de las dimensiones con el costo. Pero tenemos también la débil negativa, que son las estrellas. Pero por último, el débil positivo es el punto que tenemos en la parte superior, que es el verde. En base a todo este análisis es cuando podemos ir tomando acciones para la mejora. En este caso, de la casa de la calidad o el QFD. El árbol de los criterios críticos de la calidad. Este árbol utilizado en las empresas para observar un producto a través de los ojos del cliente. Seguimos hablando porque para nosotros es importante la mejora, lo que el cliente comenta. Y recuerden que puede ser producto o puede ser servicio. Tenemos que estar trabajando en cualquiera de los dos aspectos porque finalmente nuestros productos le llegan a ese tipo de clientes. La información utilizada para crear el árbol proviene tanto de las encuestas o de las quejas consistentes o los famosos rechazos que en un momento dado los clientes están generando. Esto nos llega a identificar qué es lo que tenemos que mejorar, porque al final tenemos que satisfacer al cliente y tenemos que mejorar las ventas.
Todas las empresas están establecidas para generar ventas. La parte financiera, la parte económica es básica para que una empresa se mantenga dentro del mercado competitivo. Tenemos el diagrama de afinidad. Es un método de categorización en el que los usuarios clasifican varios conceptos en diversas categorías. Este método suele ser utilizado en un equipo para organizar gran cantidad de datos de acuerdo con las relaciones naturales entre los mismos. Y ahí tenemos este ejemplo de este diagrama. Relación del cliente, calidad en el servicio, calidad en el producto, personal de la empresa y los procedimientos. La dinámica que se utiliza en el equipo que se invita a participar, precisamente ustedes ven aquí unas etiquetas de colores. A cada etiqueta se le asigna un dato o un tópico. Y en un momento dado, aquí se va categorizando en función a lo que el mismo equipo considere que se tiene que categorizar. Algo similar a un diagrama causa y efecto que lo veremos a continuación. Nada más que aquí está representado a través de esas etiquetas. Por eso se habla de diagrama de afinidad, que sean de atributos afines al tópico que se está manejando. Y por eso en ocasiones podemos tener mayor número de etiquetas y en otras ocasiones menos. Estas etiquetas son atributos, elementos que en un momento dado los participantes del equipo están manejando que creen que son parte del problema. Aquí posteriormente, en este momento, es a través del apoyo de una lluvia de ideas. Y nada más lo único que se está haciendo es clasificarlos. Tenemos que tener esas características comunes para que en un momento dado podamos resolver un tipo de problemática. Este diagrama de afinidad es utilizado precisamente en algunos equipos y de la misma manera, en ocasiones el éxito de estos equipos o la integración de estos equipos es invitar gente externa al proceso para evitar el famoso ceguera de taller, que a veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando hacia el interior y en ocasiones no nos permite hacer una mejora. Ahí se puede utilizar a través de los workshops, las reuniones de los equipos, en la que en un momento dado se le tiene que dar el tiempo, se le tiene que dar la facilidad para que ellos puedan continuar y proponiendo a través de esa categorización. Es otra de las herramientas útiles para el manejo de la mejora continua. Medir, ya pasamos al siguiente punto de medición. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? Mide el desempeño actual del proceso, lo que se está haciendo determina, es determinante, desarrolla y valida el sistema de medición, determina el desempeño actual del proceso, y ahí es donde se utilizan los criterios, los críticos de la calidad. Y independientemente que son criterios, pero son los criterios críticos, los atributos que queremos mejorar para que determinemos en este proyecto la parte de la mejora. Y entonces en el punto de medición es el básico que tenemos que obtener y recolectar los datos. Se debe determinar la línea base y enfocar el problema una vez determinado. Entonces, ¿qué significa? Medirlo y definir esos parámetros. Recuerden que se te tiene que estar delimitado, tiene que estar acotado, tiene que estar bien identificado lo que estamos midiendo. Se caracteriza por la recopilación de datos, que es uno de los puntos también significativos e importantes a la hora de la recolección de datos, porque datos erróneos puede darnos o nos va a dar resultados que posiblemente no sean la solución. Y si ustedes recuerdan, en la parte anterior donde vimos el mapeo, si en un momento dado no fue el proceso de mejora que nosotros hicimos para eliminar lo que estamos trabajando, nos va a repetir y decir, el problema original fue la toma de datos. Y ahí es donde estriba la importancia de esa recolección de datos. Tenemos un ejemplo de reducción de scrap, un ejemplo de una de las empresas, y por obvias razones omití el nombre de la empresa y del producto. Son datos ficticios. Lo que sí no es ficticio son los resultados que tenemos en dólares. Entonces tenemos
la definición o el planteamiento del problema de un año, de enero a diciembre. Ahí tenemos un modelo ficticio de lo que se trabajó, del embarque, en un total de 1.291.500 piezas. De que con ese embarque o en esas piezas se generó un scrap de $278.74. Ahí me tomé el atrevimiento, empecé a hacer la conversión y en los soles peruanos se están hablando de 1,000 soles peruanos. Nosotros que estamos en frontera y que en un momento dado estamos más habituados a trabajar con los dólares, son 599 pesos mexicanos, lo que corresponden esos 678.74 dólares, que en un momento dado en este ejercicio nos dio. Los criterios de calidad, la calidad y la productividad son los críticos. Y aquí en la parte de la productividad quiero ahondar un poquito en cuanto a veces la confusión que queremos relacionar eficiencia con productividad. Sí es cierto que tienen que ver, que son términos que en un momento dado van de la mano, mas no significa que sea lo mismo. En ocasiones en las empresas representan gráficas de productividad, pero en esas gráficas de productividad lo único que se está midiendo es la eficiencia, las piezas que se deben de producir contra lo producido y posiblemente puedan agregar algunos defectos. Ahí se está hablando de eficiencia, no se está hablando de productividad, porque cuando queramos hablar de productividad, ustedes como ingenieros industriales lo saben, tenemos que poner elementos como cuánto se generó en esa producción en función a la nómina, cuántos son costos directos y cuántos son costos indirectos. Y en un momento dado, toda la mano de obra que tenga que ver en el procesamiento del producto es mano de obra directa. Todo lo que no tenga que ver desde el supervisor técnico, que no tenga que modificar al producto, entonces ya estaríamos hablando de eficiencia. Regresando a este ejemplo de la definición del defecto, sistema de medición no confiable. Los datos que estaban presentando no son los indicados y estaban generando el objetivo del proyecto, reducir el scrap. Ustedes saben que el scrap es desperdicio y en un momento dado lo que tenemos que disminuir o eliminar es ese desperdicio. En ocasiones es demasiado el scrap o el desperdicio que se genera o que se maneja. Para eso tenemos que tener métricos primarios del scrap y la base en línea o los métricos secundarios, además de la eficiencia del equipo. Y cuando estamos hablando del equipo, estamos hablando también de la parte técnica, de la parte tecnológica. Tenemos ahorros significativos y ahorros suaves o menos significativos. Recuerden, no es importante, son significativos. Y ahí les mostré una etiqueta de cómo se puede ir identificando el scrap, que en este caso lo encontraron en función a lo que no estaban reportando, porque encontraron productos de scrap que no estaban reportados en estos datos. Entonces, la información que estaban presentando no es la indicada, no es la correcta. Por lo consiguiente, no se pueden tomar decisiones equivocadas. Tenemos algunas herramientas de medición, análisis de sistema de medición, los diagramas de flujo, que también se identifica como el mapeo de procesos, las definiciones operacionales, cartas de tendencias o cartas de serie de tiempo, diagramas de control, sigma del proceso, análisis de capacidad del proceso y las gráficas de frecuencia. Vamos a hablar del análisis de sistemas de medición, usado para validar los sistemas de medición y las mejoras del sistema, el equipo o el equipo. En esto se puede introducir el error involuntario, como les comentaba. Un dato mal tomado, una lectura no correcta, te puede generar que esa medición nos genere otro tipo de errores, independientemente que por la parte probabilística también se tiene un porcentaje de error. Entonces el control estadístico del sistema mediante introducir variables equivocadas o datos o toma de resultados equivocados, donde tenemos que tomar en cuenta ese tipo de datos. El mapeo del proceso, como ya lo habíamos visto anteriormente, este mapeo demuestra
detalladamente los pasos de un proceso. Y cuando se habla de los pasos detallados, ahorita vamos a ver hay algún ejercicio, resalta las fuentes de variación en el proceso, describe dónde recolectar la información, establece la línea base de los procesos. Y para eso nos apoyamos en un diagrama de flujo. Como ingenieros industriales o estudiantes o en formación, estudiantes en formación, como se manejan en los capítulos estudiantiles, contamos con un diagrama de flujo. Y les puse un ejemplo muy sencillo. La lámpara no funciona, no enciende. Lo primero, está conectada a la lámpara. Ese símbolo que vemos ahí, ustedes deben de estar en este momento identificando que es un rombo. Y el rombo es el símbolo de decisión. Es muy importante que un diagrama de flujo identifiquemos que deba de existir una decisión. Si no existe el rombo, si no existe una toma de decisiones, entonces no es un diagrama de flujo. Puede ser que sea un diagrama esquemático, mas no un diagrama de flujo. El diagrama de flujo tiene que estar con una decisión. Y ahí viene la pregunta, ¿está conectada la lámpara? Si es sí, conectar la lámpara. Si no, está quemado el foco. Si está desconectada. Ahora, si está quemado el foco, si es sí, cambiar el foco. Si es no, comprar el foco. Y entonces estamos en un momento dado con esa decisión del rombo, tomar la decisión y ya nos dimos cuenta que lo que pasa, que el foco está quemado, por eso la lámpara no enciende. Y entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que, que estos diagramas de flujo tienen que tener una decisión. Me ha tocado ver algunos autores en donde lo ponen como diagrama de flujo sin tener decisión. Con un rombo que tenga el diagrama, que es una decisión, sí lo pueden identificar como diagrama de flujo, pero no lo podemos manejar si no hay una decisión como diagrama de flujo, porque ese es el soporte básico que nosotros como industriales tenemos que tener identificado. Las cartas de serie, de tiempo, son usadas para medir los datos ordenados con el tiempo, que puede ayudar al enfoque del problema. Y ahí vienen las preguntas. ¿Siempre ha ocurrido el problema? Y recuerden en industrial, hablar de siempre, ¿en qué nos tenemos que apoyar? Vámonos a los datos históricos de un mes, 2 meses, una semana, 3 semanas, dependiendo lo que queramos analizar. Y entonces, al hacer los datos históricos o apoyarnos en las estadísticas, podemos hacer tendencias o corrimientos. Y entra la parte probabilística, las tendencias, cómo se venía comportando. Por eso lo significativo en la parte de ingeniería industrial es trabajar con datos probabilísticos, ver esas tendencias, ver qué es lo que podemos evitar en función a lo que nosotros estamos encontrando. Y estas cartas de serie deben de estar mejorando o empeorando el problema, nos los tiene que identificar a través de esos datos estadísticos. La mayoría de los autores trabajan con datos estadísticos porque eso es histórico, es más sencillo. Nada más que recuerden que si queremos mejorar algún proceso, tenemos que ir viendo qué tenemos que hacer a futuro para que no ocurra de nuevo el problema. El sigma de proceso, la letra griega, que es un concepto estadístico que representa cuánta variación hay en un proceso respecto a las especificaciones del consumidor, del cliente, de los que en un momento dado definieron esos requisitos. Recuerden, siempre en los procesos va a haber variación y más en los procesos industriales, de seguridad, de calidad en función a los atributos. Esa variación es la que tenemos que buscar la manera de controlar. Y ese es el éxito de las gráficas de control, que en un momento dado los límites, superior e inferior, los tenemos que estar controlando. El valor sigma del proceso está basado en defectos por millón de oportunidades. Ya ahorita se está trabajando en defectos por billón. Y entonces más adelante veremos esa gráfica, cómo se ha comportado. Y ahí lo tenemos, la tabla de cómo anteriormente los datos normales, un sigma y 2 sigmas,
El 1 sigma 68.27% era lo que se trabajaba en condiciones normales. Recuerden algo, las condiciones normales es lo que está más hacia el centro de nuestra curva. Y en un momento dado eso nos diría qué está pasando con lo que estamos haciendo. Pero en un momento, pero lo que tendríamos que trabajar precisamente son en las colas de la curva, de la normal. Y entonces ahorita, si nos damos cuenta en esta tabla, el 6 sigma, que es lo que hemos estado trabajando, estamos hablando de una efectividad del 99.99% de eficiencia. Y estamos hablando que son las piezas por millón, 3.4 piezas por millón. Entonces imagínense lo interesante que en un momento dado significa las sigmas por las que con lo que se está trabajando. Y entonces aquí es donde viene la parte que ya estamos poniendo cuidado a la hora de analizar los datos, precisamente los defectos que se están generando para disminuirlos. Porque aún así la curva, al ser asintótica, finalmente nunca va a llegar a cero. Y no va a llegar a cero porque no son procesos terminados. No son procesos que en un momento diga, empiezan en este punto y terminan aquí. Es un proceso continuo. Por eso es que siempre se está manejando y lo que se está midiendo son las variables. La capacidad del proceso es una medida de qué tan bien se desempeña un métrico contra los estándares establecidos. Y aquí lo comparamos contra un estándar. Esta parte de la comparación de los estándares nos va a facilitar a que mejoremos esa capacidad del proceso. El potencial del proceso o en los famosos CP, que en un momento dado es una función de qué tanto está dispersa la población. Esta parte de la dispersión, estamos hablando de lo significativo que compara la variación de un proceso contra la variación permitida por el cliente. Eso es lo que significa el CP. Y la parte del CPK, que es una función tanto está centrada y dispersa en la población. Y esto lo que significa que es un trabajo que en un momento dado se tiene que se está identificando en función a que mide la diferencia entre la media de su proceso y la nominal especificada por el cliente. En esta parte tenemos que darle soporte que el proceso debe estar estadísticamente estable. Debe ser un proceso que debe tener una distribución normal. Y lo que los autores o estadísticamente lo aceptado es que tienen que ser datos de cuando menos 30 datos. Y ahí podemos apoyarnos con el manual de PIPA, la aprobación de partes, que en un momento dado el mismo cliente nos está haciendo, nos está autorizando para que lo trabajemos. Las cartas de control son una extensión de las cartas de serie de tiempo. Estas pueden ser usadas para determinar si el proceso es estable o inestable. Recuerden, estamos midiendo la variación, pero si es cierto que a pesar de que exista variación, tenemos que tener el proceso controlado. Y hay ciertos criterios para las gráficas de control que si ya está después de 7 puntos consecutivos hacia arriba o hacia abajo, independientemente que estén en la parte de control, hay que hacer algo. Porque lo que nos va a representar es que se pueda salir de control. Entonces, inmediatamente, en ocasiones está tan pendiente con esos datos estadísticos trabajados que a partir del tercer punto se alarma, ya suena una alarma. Alguien indica que se puede salir de control este proceso. Y entonces, cuando se habla de un proceso estable, que está actuando de manera predecible, solamente con variaciones de causas comunes. Cuando se habla de un proceso inestable, puede contener una causa de variación especial que da como resultado combinaciones no naturales o inesperadas. Los famosos 7 puntos, que ya hoy por hoy 7 puntos posiblemente pueda ser muy tarde cuando se identifique esa consecuencia o esa consecución de puntos que nos genere que se pueda salir de control. Ahí es donde estriba la importancia de las gráficas de control. Entramos a la parte del análisis. ¿Qué es lo que está mal? En esta etapa se lleva a cabo el análisis de la información recolectada para determinar las causas raíz de los defectos y oportunidades de la mejora.
desarrolla la prueba de hipótesis. Entramos a la parte probabilística, entramos a la parte de los supuestos, porque una hipótesis es un supuesto. Y entonces podemos participar en ese supuesto para que nosotros podamos lograr en un momento dado, después del análisis, la mejora. Y tenemos algunas herramientas para analizar. Diagrama causa y efecto, que ustedes lo deben de manejar, deben de haber hecho ya ejercicios al respecto. El diagrama de árbol, el FMA, en análisis de modo de falla y efecto, repartición de datos, gráficas de frecuencias, diagramas de dispersión, de regresión, correlación, pruebas de hipótesis y diseño de experimentos. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Diagrama causa y efecto, instrumento eficaz para el análisis de las diferentes causas que ocasionan el problema. Puede estar presentes en un problema, facilitando los estudios posteriores de la evaluación del grado de aporte de cada una de estas causas. Y tenemos el diagrama de causa y efecto, o conocido diagrama de Pescado, diagrama de Ishikawa, que fue al que en un momento dado se le reconoció. Y entonces, en este caso, normalmente eran 4, ahora se están manejando 6 para que sea más específico. La dinámica del trabajo de este diagrama causa y efecto es lluvia de ideas. Primero que nada, se tiene que delimitar cuál es el problema y se tiene que definir muy claro cuál es ese problema. Y posteriormente, con una lluvia de ideas, se van a ir empezando a llenar en función a lo que considere el participante del equipo, qué es lo que le está impactando, en dónde le está impactando en este problema. Algo significativo en ese sentido, en un momento dado, son que no se deben de evaluar las propuestas o lo que esté diciendo el participante en el equipo en alguna situación. Y de repente dice, yo considero que el problema del equipo es que hay variación de calor a la hora de estar trabajando. Y alguien en ese momento cuestiona, no creo que sea el calor. No, así no funciona esta herramienta, esta forma de trabajo. Lo que se tiene que hacer con esa lluvia de ideas, y todavía hay autores que le manejan tormenta de ideas con la intención de exagerar, que deben de ser demasiadas ideas, y se tienen que ir clasificando. En esta etapa todavía no se puede en un momento dado tomar decisiones. Ya que se pueda tener lleno, si fue una situación de hombre, de máquina, del entorno, del material, del método o de la misma medida, puede haber incluso hasta causas principales y subcausas que también pueden identificar ese tipo de problemas. Posteriormente, ya que se tienen los datos o ya que se tiene lleno el diagrama causa y efecto, entonces ya viene el análisis y la evaluación. El FMA, el análisis de modo de falla, que en un momento dado tenemos. Es una herramienta simple, versátil y poderosa que ayuda al equipo a identificar los defectos en el proceso. La meta del FMA es la delinear los pasos del proceso que están en riesgo de contribuir a una falla. Y cuando hablamos del riesgo, estamos hablando que potencialmente se pueda salir de control. En un momento dado, tenemos que tener cuidado y se hacen análisis de modo de falla y efecto para evitar que se nos salga de control. Para eso tenemos aquí un ejemplo de la utilización en la industria automotriz. Y tenemos la preparación, que es la selección del equipo, tenemos el desarrollo, el mapa de proceso, volvemos a hablar del mismo mapa en la entrada y en el proceso del FMA. Y posteriormente en el proceso, de cada uno de los pasos del proceso, listar las formas en que puede variar. Y luego llegamos a la mejora. En esa mejora ordena el Risk Priority Number, que lo que significa es el número de prioridad de riesgo. Y fíjense, estamos hablando de riesgo hacia los procesos al interior. Ya ahorita ya se está hablando de riesgo por la parte de calidad en ISO 9000, cómo tenemos que ir identificando los riesgos potenciales que hay hacia el interior de las empresas. Es una modalidad, es un tópico que se está implementando y que cada vez se está hablando fuertemente de esos riesgos, incluyendo hacia el interior. Claro, en este caso es propiamente un producto, un proceso
hacia el interior de un área de producción, una línea de producción, celda de manufactura o el tipo de producción que en un momento dado se esté manejando. Y es donde viene la importancia de esta herramienta. La estratificación de datos. La estratificación hace referencia a la noción de niveles para diferenciar órdenes y circunstancias. Esta estratificación y esta herramienta tiene que identificar mayor influencia en la variación y está estructurada a través del mismo grupo de datos que permite identificar las causas del problema y llevar a cabo acciones correctas. Estamos trabajando con los equipos, estamos trabajando con las personas, estamos trabajando con los involucrados e evitar a los que no están directamente involucrados y que a través de su experiencia o su conocimiento pueden estratificar esos datos. Las gráficas de frecuencia estratificadas son usadas cuando una variable tiene datos continuos y otra tiene datos discretos o por atributos. En este caso tenemos, en esta gráfica que está aquí, las bajas temporales. Y esta gráfica son las bajas definitivas. ¿De qué? De cursos. Si en un momento dado lo vemos de alguna manera. Y entonces, ¿qué significa? Que se tiene que estratificar precisamente esos datos, esa información para que nos puedan servir, para que en un momento podamos tomar esas decisiones. Para ello, sí es importante que cuando estamos hablando de los procesos, en un momento, perdón, de los datos continuos o discontinuos, tenemos que identificar precisamente cuáles son esos datos continuos o discontinuos. Y los datos que en un momento dado continuos, que son cuantitativos, son mediciones continuas, que puede ser la altura de sus hijos, pueden ser progresivamente los metros, centímetros, milímetros, depende de lo que lo queramos medir. Entonces son continuos porque no son números enteros. Podemos hablar de pesos, podemos hablar de altura, de ciertos atributos que pueden ser continuos. Y los discretos son datos que en un momento dado están identificados, que podemos en un momento dado saber de cuánto nos estamos refiriendo. El uso de la estratificación, que tienen identificar las causas que tienen mayor influencia en la variación, y la estructura detallada de un grupo de datos que permite identificar las causas del problema y llevar a cabo las acciones correctivas. Perdón, ya la habíamos visto. Lo regresé. Diagrama de dispersión. Es una gráfica que muestra la relación entre dos variables continuas. Si podemos verlo aquí, ¿qué tanto se están dispersando? Como estamos trabajando con variables o con variación, el éxito de un proceso sería que lo tengamos más hacia la línea central, que sería lo recomendable. Pero siempre va a haber dispersión, porque hay el comparativo de dos variables en relación de una causa potencial. Y entonces, lo ideal sería que estuvieran hacia el centro de la línea. En este caso, va de menor a mayor, pero debe haber esa dispersión. Debe estar, esa dispersión, debe haber una relación fuerte. Tenemos la correlación y la regresión. La correlación busca qué tanto dos variables están correlacionadas. Y si ustedes recuerdan, en la casa de la calidad se mencionó también esas correlaciones. ¿Qué tanto es significativo esas correlaciones? Fíjense la diferencia entre la casa de la calidad, donde la relación o la correlación lo dicen las personas que trabajan en él. En esta parte es matemático, es estadístico, es a través de un procesamiento estadístico. Y ahí podemos apoyar en diferentes software para lograr esa correlación y esa regresión a través de la ecuación matemática, apoyados con un software. Entonces, ¿qué significa? Recuerden, aquí están de datos significativos de los resultados. No estamos hablando de la importancia de esos datos. Son datos fríos, son datos que en un momento dado la variable nos está representando. Y esta parte de la regresión es muy significativa porque estadísticamente el procesamiento se hace que una variable con más
para identificar cómo se ha comportado esa variable con las demás. Y puede ser una contra todas, que sería lo ideal para poder lograr un modelaje de esa regresión de una causa potencial similar a la anterior. Y finalmente de dispersión, ¿qué tanto está disperso en condiciones normales los datos del proceso y qué tanto en un momento dado puede variar esa dispersión o qué tan dispersos están esos datos en un momento dado? ¿Para qué? Lo ideal, volvemos a lo mismo como en el caso anterior, es que estén más cerca de la línea central, que sería el éxito. No se va a lograr. Y no se va a lograr ¿por qué? Porque cada vez se tiene que estar actualizando estos datos. Si en un momento dado en las gráficas de control vemos que los límites ya quedaron sobrados, hay que recalcularlos. Y constantemente se tienen que estar recalculando esos datos. Entonces, ¿qué significa? Que esas gráficas de control nos sirven para poder lograr identificar qué tanto los límites están siendo aceptados. En este caso aquí no se trabaja con límites, simplemente el procesamiento estadístico para que los vayamos manejando en función a que todos se acerquen al centro, aunque por las mismas condiciones del procesamiento no es posible el que lo logremos, porque sabemos que hay variables. En un momento dado, cuando se vuelve constante, ya no podemos medir, si ya se vuelve constante, que finalmente en los procesos industriales rara vez se va a dar, para no decir que nunca. Pruebas de hipótesis. Seguimos en la parte matemática. Son usadas para decir si los grupos son realmente diferentes estadísticamente o si la diferencia es debida a la variación natural. Y aquí volvemos a ver la sigma. La región del rechazo sigue siendo los extremos. La región de no rechazo o la curva normal o la normalidad, lo que en un momento dado manejamos. Normalmente en este tipo de procesamiento, los resultados de este proceso están en condiciones normales. Finalmente, no es tanto el problema porque son cosas que se están repitiendo. Entonces, ¿qué sucede? Para las cuestiones de otro tipo de índole de medición, posiblemente lo que nos convenga son la parte que se está rechazando. En la parte matemática hacia el interior de las industrias, tenemos que estar queriendo trabajar que los procesos sean normales, no que sean atípicos, no que sean anormales. Y las pruebas de hipótesis es a través de precisamente de un procesamiento estadístico en el que lo tenemos que hablar de esos supuestos, porque recuerden, una hipótesis es un supuesto que tenemos que decir en función a la experiencia y en función a los datos que estamos manejando. Diseño de experimentos. Es un conjunto de técnicas activas que manipulan un proceso para inducirlo o proporcionar la información que se requiere para mejorarlo mediante los cambios en sus variables y su interacción o secuencia de ejecución. Posiblemente ustedes ya hayan visto o hayan ejercitado la catapulta, la que en un momento dado los ponemos a aplicar a los estudiantes. Y aparentemente la catapulta es la misma. Sí, pues es cierto, es la misma. Nada más que para cada uno de los operadores, o en el caso de los estudiantes, al hablar de un diseño de experimentos, se empieza a procesar a través de experimentos, para que posteriormente logremos estadísticamente saber qué es lo que está pasando. Y cuando se retracta esta catapulta y la liga le suelta si se regresa, entran varios atributos o varias variables que en un momento tenemos que medir. Y ustedes en este momento pueden estar pensando tantas variables como posibilidades. Que si la persona a la hora de recargarse en la mesa lo hizo de tal manera que no se movió la catapulta, que si la fuerza que en un momento dado le dio a la hora de jalar la liga, si la liga con el paso del tiempo se va deteriorando, que también es posible y puede ser que esa sea una variable para que te modifique los resultados. Lo que sí es importante que estos resultados en los diseños de experimento sean en un tiempo identificado. No pueden hacerse en varios días,
Se pueden hacer en varios días, sí, pero en grupos de personas similares, para ir viendo cómo se va comportando los resultados del trabajo de la catapulta, pero no podemos mezclar los resultados de un momento a otro día, porque las condiciones varían. Incluso en algunos casos puede haber hasta problemas que el mismo clima te genera diferencias en los resultados que en un momento dado estamos queriendo obtener o manejar. De aquí llegamos, creo que me salté alguna. Déjenme regresarme. No, es correcto, estamos bien. Ok, estamos llegando. Todo lo que anteriormente platicamos es lo que está ocurriendo y las mejoras en los procesos hacia el interior, a lo que estadísticamente y en algunos casos probabilísticamente estamos teniendo. Pero lo significativo en este momento, fíjense, todo lo que hablamos sobre la metodología de Mike, todo lo que se trabajó en función a los equipos, todo el procesamiento, las diferentes herramientas, los mismos métodos para obtener los datos, es hacia el interior de los problemas. Nada más que en este momento las empresas, si bien es cierto, están trabajando en eso, hay algunas cosas que como la casa de la calidad que se requiere recursos y mucho tiempo, ya las empresas del futuro, ya se está hablando de la innovación. Y entonces las empresas del futuro, el crecimiento en el valor se construye con la resolución de mayores problemas, con una organización tecnológicamente más eficiente, con un trabajo personal más ligado a las habilidades mentales, y aquí lo resalto, y sociales que a las operativas. Todo lo anterior que vimos en la metodología de Mike son cuestiones operativas. Y cuando hablamos de la parte tecnológicamente, y ustedes en sus anteriores ponencias, conferencias que han escuchado, han dado cuenta cómo les recomiendan que se metan a la parte tecnológica, a la parte de hoy por hoy, lo que se está manejando con la realidad virtual, impresiones 3D, todo lo que en un momento dado su universidad de alguna forma los está invitando a que participen. Y lo resalto porque aquí entran las habilidades mentales. Esta parte de habilidades mentales, aparentemente todavía para algunos ingenieros y básicamente hacia el interior de las empresas, en el sector que nos encontramos con frontera con los Estados Unidos, Reynosa, con frontera con los Estados Unidos, pegados al país capitalista y que en un momento dado está visualizando otras dinámicas, tenemos la parte mental. Y cuando hablamos de habilidades mentales, quiero hacer referencia al talento de las personas. En ocasiones, ustedes pueden ver una persona que se quede pensando sobre alguna alternativa de solución con las herramientas anteriores. Y pueden estar pensando, si de repente pase, y no quiero hablar de de algún país, de alguna personalidad de algunos, pero si lo ven que está pensando, lo primero que les preguntan, ¿qué está haciendo? Porque para ellos están perdiendo el tiempo. Están tan metidos, ensimismados en los procesos productivos que quieren que las personas todo el tiempo estén trabajando. Entonces, ¿qué significa? Una de las partes que en un momento dado tenemos que estar hablando, pensando y actuando es en el talento de las personas. Y no necesariamente el hecho de que esté pensando está perdiendo el tiempo por la parte significativa de las propuestas. Y entonces, esto lo quiero hacer mención porque mi tesis doctoral lo versó en cuanto a creatividad de los estudiantes de los últimos semestres de 3 tecnológicos en el ámbito maquilador, que era lo fuerte en Reynosa. Sí, sigue teniendo maquiladoras, pero no tan fuerte. Interesante, la creatividad en las empresas no te las permiten. Te dicen, mete ideas, te dicen, participa, genera proyectos, pero al final te dicen, está muy bien tu idea, qué bueno que la metiste, pero esto se hace así. Entonces, fíjense que en mi tesis doctoral encontré que hacia el interior no permiten la innovación, que normalmente la llamamos creatividad.
Pero hablar de creatividad, estamos hablando de un término meramente contemporáneo de 1930 a la fecha, que en un momento dado no tiene su raíz anteriormente. Y entonces, más bien lo que se hace innovación. Pero bueno, regresando a la parte de las habilidades mentales, resulta que las personas son más innovadoras cuando están en familia, en el ámbito personal, cuando ellos están desarrollando lo que consideran. Y fíjense lo significativo que eso es. Entonces, en un momento dado, que una persona se quede pensando qué es lo que va a hacer una para proponer, pero además para cambiar lo establecido, porque ya ahora, hoy por hoy, los cambios vienen fuertes. Los cambios en un momento dado ya no son, en el caso de los industriales, posiblemente ir a tomar tiempo a los operadores, ya les va a ir a tomar tiempo a los robots, ya les va a ir a tomar tiempo a los sistemas automatizados, que hoy por hoy no, se van a quedar sin trabajo. Yo no diría eso, al contrario, habría más oportunidad. Lo único que nos tenemos que ir especializando. Esta forma que su universidad está haciendo de un congreso virtual y que en un momento nos está invitando a través de la diferencia de las distancias y del tiempo, en este momento estamos unidos. Esto llegó para quedarse, jóvenes. Esto no es circunstancial y esto ya no va a ser la realidad que vamos a regresar a la anterior. Fíjense el impacto mundial que está generando este tipo de situaciones. Y aquí estamos hablando de habilidades mentales. De aquí estamos hablando en un momento dado, tu talento como persona, qué es lo que vas a hacer. Y para eso, en este momento se está hablando de la mente factura, ya no nada más de la manufactura, mano y facturar, mente para facturar. La empresa del futuro estará orgullosamente y será reconocida por su capacidad de resolver problemas. Y esos problemas tienen que ser rápidos, porque la competencia te gana. Se desarrollará aumentando las competencias de las personas en el conocimiento, que yo más bien diría, el conocimiento es limitativo. A veces hemos escuchado que algunas personas comentan o argumentan, es que tengo mucho conocimiento, y lo exagero como mucho, porque en la parte técnica, en la parte industrial, dime cuánto es mucho para ti. Ah, bueno, conocimiento. Pero si nos damos cuenta, el término conocimiento termina con miento. Sí, miento. Y entonces en el fondo mientes del conocimiento que dices tener. Entonces lo que tenemos que estar trabajando sería en el conocer y constantemente estar conociendo y constantemente estarnos actualizando. Y aquí en la imagen, si se dan cuenta, estoy poniendo el cerebro afuera de qué, de la cajita, que posiblemente ya han trabajado, han escuchado de sus maestros decir, sálganse de la cajita. Estamos hablando hoy por hoy de los libros. Está la cajita encima de los libros, el famoso conocimiento. Pero si lo queremos en un momento dado desarrollar, sálganse de la cajita para que en un momento dado vean lo que está en el fuera de lo que normalmente hemos visto. Ustedes como ingenieros industriales no nada más van a trabajar hacia el interior como lo vimos en la metodología DMAI. Ahora lo tenemos que ver en la parte fuerte de la productividad. Ahí es donde entra, bueno, ¿cuántos me está costando producir las piezas? Si en un momento dado no estamos logrando la meta, además estamos siendo defectuosos, pero además estoy teniendo un operador que necesito para relevar en el caso de que la persona tenga que hacer alguna acción, alguna necesidad. En este mismo mente factura, la preparación permanente para lo nuevo requiere un estado formal mental y actitudinal que se logra día con día. En esta parte, ahorita que estamos en casa y que la pandemia y entre que se dicen unas cosas y otras, es importante que el tiempo que se tenga libre, lograr precisamente la preparación. Hoy por hoy y en la zona, a nosotros nos han pedido, como cuando vamos y nos acercamos a los empleadores, oye, ¿qué requieren de nuestros estudiantes? Y lo que nos dicen, algo tan sencillo, que sepan manejar Excel. Fíjense lo significativo, el Excel. Hoy por hoy posiblemente, y no quiero darlo como un hecho, porque bueno, pero mi experiencia me dice, seguimos utilizando las computadoras como máquinas de escribir. Si tenemos un Word
que en un momento dado el Word nos permite hacer relación, hacer un índice que automáticamente te tiene identificado dónde están los objetivos, la delimitación del problema, dónde está el objetivo general, el específico, y automáticamente vas modificando el formato y él automático te va diciendo qué página va. Cuando le dices cerrar el programa, ¿quieres actualizar? Sí, ya te lo actualiza. No que seguimos trabajando con el índice en cuanto al objetivo. Ah, te vas y identificas y lo regresas. ¿En qué página es? Eso es lo que nos están diciendo los empleadores. Y ahí yo lo quisiera acoplar, que en un momento dado, imagínense que ustedes puedan tener su certificado en Microsoft, que puede ser Word, PowerPoint, Excel. Y Excel en un momento dado con el manejo de las fórmulas, todo lo anterior del DeepMind que podemos utilizar en Minitab, software, el mismo Excel te permite algunas de los aspectos. Lo importante es que darnos cuenta que en la actualidad, que el talento lo tenemos, pero lo tenemos que desarrollar. Y en algunos casos adaptarnos a la nueva corriente, a la nueva realidad. Los alimentos de la innovación son informaciones conocidas e ideas sin aplicación a priori. Es decir, explicitados hasta ahora. Es decir, ya tomamos la decisión, ya sabemos que la estandarización es básica, vamos a hacerlo. Yo tengo siempre mis situaciones en cuanto a la estandarización. Sí es cierto que la estandarización te sirve para algo, pero no puede ser los resultados de la estandarización la mejora o la innovación, porque hasta cierto punto te limita la estandarización. Llegas el momento en el que lo estás desarrollando que finalmente dices, ya está estandarizado, no me preocupo. No, la mejora es constante. Anteriormente, en la conferencia anterior, le preguntaron que si era factible que se estandarizara y que ya no hubiera mejora. No, todo el tiempo hay mejor, hay cosas que hacer. ¿Por qué? Porque los niveles y los atributos de control van manejándose, se van optimizando. Y hay 3 planos de la búsqueda de soluciones. Ya para terminar, el primer nivel de pensamiento se refiere a establecer cambios frente a lo que hacemos. De nuevo, producto o servicio. O sobre el cómo lo hacemos, el proceso. Eso no ha cambiado. Pero en el nivel de la mentefactura está hablando del pensamiento, está de relaciones. El nivel desde el enfocar la estrategia de innovación se refiere a salir fuera de nosotros, salirnos de la cajita, ver otros aspectos y observar a los clientes y no clientes. Y cuando hablamos de los clientes, los tenemos identificados porque ellos nos definieron sus atributos que quieren que midamos y que mejoremos. Pero los no clientes son los que tendríamos que buscar la manera de atraerlos. ¿Cómo le hacemos para los que no nos están consumiendo, nos puedan en un momento dado comprar? Si estamos hablando de un servicio o estamos hablando de un producto en el que pueda comprarse sin ningún problema. Y el tercer nivel nos pide enfocarnos en la innovación, en su enlace con la estrategia y supone cuestionar lo obvio, que no hay nada obvio, y lo tradicional, que se haya sentado en cualquier sector. Y entonces, innovación, resalto. Y fíjense, no se está hablando de creatividad, se está hablando de innovación, hacer algo diferente, hacer atributos que en un momento dado anteriormente no se hacían. De mi parte, es todo, jóvenes. Gracias por su participación, por estar aquí, por haberme invitado a este congreso. Aquí hay un error, lleva una I de más. Dudas, jóvenes, preguntas, comentarios. Voy a salir de la presentación para poderlos ver. Mientras, no sé si haya por ahí que me estén apoyando en cuanto a las dudas. Sí, ingeniero. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, chicos. Juan Carlos Barbosa nos pregunta, estando en un mundo de grandes cambios como hoy en la industria 4.0, ¿es necesario que los colaboradores o empleados de la empresa apliquen al menos 4 de las 7 herramientas básicas de la calidad para lograr un dinamismo organizacional? Ok, ya me salí. De las 4 herramientas, a ver si me lo repites, por favor. Estaba yo saliéndome de... Ok, a ver.
¿Es necesario que los colaboradores o empleados de la empresa apliquen al menos 4 de las 7 herramientas básicas de la calidad para lograr un dinamismo organizacional? No podemos hablar de números, podemos utilizar incluso una, si esa es la que nos va a dar el resultado y podemos tomar decisiones. Tenemos un Pareto que es el 80-20, el 20% de los problemas está representado que si los atacamos vamos a disminuir el resto. Entonces, no podemos hablar de números. En ingeniería industrial, en el área de mejora, no podemos estar hablando, utiliza 4. Puedes utilizarlas todas en diferente momento, puedes utilizar una o dos. Al final, acuérdense, que es lo que les comentaba, cuando se analiza y se hace la mejora, en ocasiones no les damos seguimiento a esas mejoras y creemos que lo que ya nos sirvió en su momento, eso es lo que debe de quedar. Entonces, finalmente, no considero que haya que atender 4 de las 7. Finalmente va en función a la necesidad. Perfecto, ingeniero. Bueno, felicitamos al ingeniero José Guadalupe Cervantes León por su brillante ponencia sobre metodología DMAIC. Muchas gracias por su valiosa contribución, ingeniero. ¿No hay preguntas? Por ahí alguien dice que Estamos quiere esperando. preguntar. Recién están llegando. Qué interesante. Okay. A ver. Hoy por hoy, la mentefactura. Sí, Ok, adelante. ingeniero. A ver, hay otra pregunta. Por José Joel Castillo. ¿Qué recomendaciones nos brindaría para implementar con éxito primeros proyectos con la metodología DMAIC? Bueno, la base es hacer el mapeo. La base es tener identificado qué es lo que se quiere mejorar. Y entonces, ¿qué significa? La metodología, como lo vimos, que es una serie de pasos, finalmente, al tener identificado todo el proceso con su entrada, sus procesos y su salida, nos va a dar la pauta de que lo mejoremos. Entonces, no es que en algún sector o de alguna forma única nos va a dar el resultado. Aquí lo importante es hacer todo el mapeo de realmente de la situación, acuérdense, de la definición del problema, de la definición de lo que queremos mejorar o de la definición de en lo que queremos participar. A ver, otra pregunta. Nos dicen, ¿la metodología DMAIC es otro programa de calidad? Sí, es correcto. Es otro programa, otra herramienta más, ¿verdad? Que Motorola implementó. Todas las herramientas, todo lo que tenga que ver con mejora en función a la calidad, primero que nada, ¿qué atributos vamos a medir? De ahí la mayoría de los métodos, algunos contemporáneos, otros tienen su raíz, porque podemos partir de los 5 por qué. Y en un momento dado, incluso hasta los familiares, nuestros hijos, empiezan a preguntarte, si podemos lograr contestar 5 porqués, es posible que ya estemos resolviendo el problema. En algo tan sencillo como es el por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? En ocasiones las respuestas llegan hasta la tercera pregunta. Y entonces nos quedamos cortos en la respuesta de esas 5 por qué. Ojalá pudiésemos contestar los 5 por qué, porque nos va a dar la pauta de que resolvamos nuestras dudas. Bueno, a ver, sigamos. ¿Se puede considerar una metodología DMAIC sin considerar métodos estadísticos? No, no, porque los datos estadísticos es donde vas a tener que apoyarte para las propuestas. Algo que no se mide, un proceso que no se mide, no podemos pensar que se va a resolver. Recuerden algo, en ingeniería industrial no hay datos de corazonada, de sentimiento, de que están bonitos o que me siento cómodo. Esos datos no son en ingeniería industrial. La ingeniería industrial son datos muy precisos, muy específicos. Y aquí no entra el sentimiento. Aquí entran los datos estadísticos. Primero que nada, las muestras o los datos obtenidos y posteriormente el procesamiento. Y ahí hay demasiado software que podemos utilizar. El mismo Excel tiene el potencial para determinados datos o números de datos, es el que en un momento puedes utilizar. Pero hay demasiado software, el Minitab, el Statistics, no sé, tantos que en un momento dado ya el procesamiento estadístico nos debe de facilitar. En ocasiones no le queremos entrar porque nos cuesta trabajo. Es mejor trabajar con lo estadístico porque es lo histórico, es lo que ya pasó.
pero para mí, ¿para qué? Sí es cierto que es significativo, pero ¿qué importancia puede tener que sepa que el día de ayer el horno por el que está pasando el producto dejó de calentar a la temperatura? Y hasta que nos dimos cuenta, después de una hora, hora y media, detectamos el problema. Pues eso es cierto, ya lo detectamos y se mejoró, pero ¿de qué me va a servir a la hora y media si pudimos haber hecho un pronóstico en función a los mantenimientos, a ciertos datos, para que logremos que estemos trabajando óptimamente? Claro. Ok, Martín nos dice, ¿qué habilidades considera usted que debe tener los gerentes y los trabajadores de las empresas del siglo XXI? Ah, ¿Cuáles de esas... Ay, disculpe. no, perdón, Ah, Nicole. ¿cuáles de esas habilidades son más importantes, las técnicas o las blandas? Ah, interesante la pregunta, fíjense. Hay análisis a través de lo que he hecho. Las personas conforme van subiendo en el nivel organizacional, y espero que eso no pise algunos callos, se vuelven más fríos. Incluso entre más arriba estés de una organización, más solo estás de la misma organización. Y entonces podemos hablar de un gerente que está en su oficina, pero él está solo, que a lo mejor el contacto más cercano sea su asistente que está ahí afuera de la oficina. Entonces, definitivamente lo que tenemos que estar pensando, y precisamente la mentefactura te habla, esas habilidades y desarrollos blandos. En el momento que tengamos nosotros desarrollado las habilidades blandas en la parte gerencial de la toma de decisiones, vamos a estar trabajando diferente. No es posible que se vea algún empleado que porque está pensando ya esté suponiendo el directivo que no está haciendo nada. Y esos son medibles, son parámetros que se pueden medir, porque además tus mismos compañeros saben. No es lo mismo la parte operativa, que tiene que estar todo el tiempo concentrada en su operación y son cosas muy repetitivas, a la parte de supervisión, que en un momento dado hacia arriba puedes tomar acciones y decisiones para mejorar tu proceso. Entonces, la combinación debería de ser en ambos, tanto las blandas como las gerenciales frías, la toma de decisiones, y no estar pensando que estoy ahí cuidando la silla. Muchas gracias, ingeniero. Sigamos. ¿Qué bibliografía nos recomendaría, ingeniero, para aprender mejor sobre la metodología BMIC? Hay demasiada información, casi los libros de calidad la menciona, no hay una específico. De hecho, parte de mi presentación agarré varios autores de las publicaciones que están incluso en internet. Entonces, no hay una como en el anterior, que es Smith y el famoso Shingeo Shingo, que es una bibliografía valiosísima, muy compleja, muy completa, pero que finalmente te tienes que meter a analizarlo para utilizarlo. El DMAIC no hay una bibliografía única. Es más, a nivel ingeniería, a nivel licenciatura, a nivel pregrado, lo que se recomienda que sean varias fuentes las que se utilicen para una toma de decisiones, no únicamente una bibliografía, una referencia bibliográfica, perdón. Ok, sigamos. ¿Cómo se integraría la metodología BMIC a la aplicación de Lean en una empresa de servicios? Bueno, de la misma manera, hacer el mapeo. Por ahí hablábamos de la posventa. ¿Qué significa? ¿Cuántos rechazos? ¿Cuál ha sido mis rechazos o mis regresos de garantía? Hay incluso en la parte industrial que han tenido que regresar producción de vehículos por un problema y una falla, que cuando chocaban las camionetas o los vehículos, para no hablar de marca, resulta que explotaban porque estaban cerca de la gasolina, del tanque de gasolina. Entonces una colisión por determinado lugar explotaba. Tuvieron que recuperar todos esos vehículos. En la parte de servicio, de la misma manera. Si estamos hablando, no sé qué les gusta, de un hospital, estamos hablando de un restaurante, o estamos hablando de la parte de capacitación, bueno, ¿cuáles son los cursos que en un momento dado tus expectativas no cumplieron? Y dime por qué no cumplieron. Para eso se tendría que hacer un mapeo. En el área de servicios sí, sí es posible aplicar esta metodología, porque finalmente tú vas a identificar todo el proceso, los ingresos, el proceso y las salidas de tu servicio. Y sí, sí es posible aplicarlo. En el área de seguridad de la misma manera. Muy Mantenimiento, bien. en cualquier parte de servicio.
incluso Claro, en recursos humanos, que no me oigan los de recursos humanos. También se puede hacer un DMAI y un mapeo. bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Se debe tener la metodología, la mejora continua como una ideología o política constante en las organizaciones? Es correcto. Eso debe estar implícito, jóvenes, y no en las organizaciones, en ti como industrial, en ti como estudiante. Tú no tienes que esperar que alguien te diga que por el política de la empresa vamos a buscar la mejora continua. No, la mejora continua debe de estar en todo momento, debe ser parte de tu ideología, debe ser parte de tu actuar, debe ser parte de hacer la propia y no esperar que alguien te diga o que la empresa te diga que esa es política de la empresa. No, no, eso tiene que ser un hábito personal, tiene que ser un hábito hacia el interior. La mejora continua está en ti. Y por eso la recomendación de constantemente, o decirlo en otras palabras, todo el tiempo estar leyendo, todo el tiempo estar teniendo libros y antes de dormir, léete una cuartilla si es que no te gusta mucho, pero en ocasiones me ha tocado que leo un libro en lo que estoy en el aeropuerto de una ciudad a otra y tanto te interesa el tema que lo puedes leer. Además hay técnicas para leer rápido. Claro. Ah, bueno, nos preguntan, para el procesamiento estadístico, ¿recomienda más usar Excel o Minitab? No, Minitab es más completo, por supuesto. El Excel, cierto número de datos ya no te los procesa. De repente se bloquea y no sabe qué hacer. No, no, el Excel es para lo básico. Es para lo que en un momento dado no puedes hacer una inversión de un software. No, no, el Minitab, los otros MATLAB para las matemáticas son importantísimos para el procesamiento de datos. Y todavía si le sigues subiendo el Statistics, el otro SPSS, o sea, son software que te van a servir al procesamiento de datos. No, el Excel para ciertos datos es limitado. Posiblemente para cuestiones de estudio, de aprendizaje y de práctico, sí se puede utilizar. Pero finalmente ya un procesamiento donde quieres que las pruebas sean rigurosas, que los resultados del error se disminuya, debe ser un procesamiento a través de un software. Bueno, ingeniero, ahora la última pregunta. ¿Qué diferencias significativas hay entre el ciclo de Deming con el ciclo de Mike? No, bueno, pues son sistemas ahora sí complementarios. No que existan las diferencias, es que son complementarios. Porque el verificar, planear, actuar y hacer tiene la relación a lo que el DMAI te está diciendo. Por eso la importancia y lo significativo de la resolución de los problemas a través de ciertas herramientas. Y finalmente es la mezcla de varias de ellas las que en un momento te pueden dar pauta de que la solución o las propuestas sean más robustas, sean mejores. Y son más robustas, fíjense lo interesante, pero finalmente los procesos tienen que ser más light, tiene que ser la implementación de Lean Manufacturing, de que sean más esbeltos, aunque los datos y el procesamiento sea robusto. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por su contribución. Felices de que sea partícipe del primer Congreso de Ingeniería Industrial. Me preguntaba si tuviera un poco más de tiempo para responder las Claro, preguntas antes que empiece la siguiente ponencia. no, adelante, tenemos tiempo. ¿Sí? La siguiente es mi amigo Chávez y todavía falta tiempo. Si hay preguntas, adelante. Para mí es Ya. un honor y se fortalecen más las preguntas que a veces las mismas presentaciones. Adelante, Nicole. Bueno, a ver. Dice, ¿cuál sería el mejor diagrama para llegar a los clientes? ¿Para llegar a qué, perdón? A los clientes. A los clientes. No, bueno, primero que nada son la retroalimentación de él. Una son las quejas, la otra las devoluciones. Y a veces el cliente se pone en un plan que definitivamente dices tú, ¿cómo le haces? Y se ponen en ocasiones hasta, lo quiero decir, hasta exagerados. Y estoy hablando de clientes internos y de externos. Por ahí de repente, o en mi experiencia en el sector maquilador, resultó que llegó un cabello dentro de un producto que generó, que ustedes saben que el cabello que es conductor, hizo un corto y al ratito dijo que qué íbamos a hacer para que no volviera a haber un cabello dentro de su producto. Entonces imagínense, o sea, la parte
de solución al respecto. No, ¿qué es lo que sucede? Ah, bueno, tuvimos que implementar algunas cuestiones, ¿verdad? Que en un momento dado los operadores u operadoras estuvieran peinadas, ponerles una red, estar trabajando constantemente en la revisión, a lo mejor cierto ventilador que estuvieran ahí cerca, porque finalmente, pues el cabello humano, pues lo tenemos implícito, ¿no? No podemos decir que los vamos a rapar o los vamos a contratar a gente que no tenga cabello. Pero bueno, se puso en un plan muy exigente y tuvimos que darle respuesta, porque además no podemos perder de vista algo. El cliente, nos guste o no nos guste, tiene la razón. Porque al final, un cliente insatisfecho te puede generar mala recomendación. Claro. Marjorie nos pregunta, ¿cómo podríamos afrontar el hecho que los jefes o gerentes no quieren aceptar las nuevas propuestas de mejora para la organización? Mi recomendación, si estás como estudiante, ahí llévatela hasta que termines, para que cuando termines obtengas tu grado de licenciatura, de tu pregrado, y en un momento te puedas mover del lugar. Difícilmente, y les voy a decir la experiencia de mi jefe inmediato cuando me invitó a trabajar en la maquiladora. Yo vengo del interior del país, del estado de Veracruz, estoy en la frontera, pegado con Estados Unidos, y finalmente trabajando me invitó, trabajamos muy de cerca, tan es así que lo invité, fue testigo en mi boda, y se los estoy platicando para que vean la magnitud. Una ocasión le dije, mire, ingeniero, con usted no se puede. Era mi jefe y era mi amigo. O es, con usted no se puede. Si yo le digo verde, usted me dice rosa. Si yo le digo amarillo, usted me dice verde. Entonces, ¿qué significa? No le atino. Y entonces él me contestó, esto no es de atinar porque no es piñata. En el momento que tú me convenzas de que lo que me estás diciendo es amarillo, en ese momento tú tienes que estar en mi lugar. Claro, tiene su doble sentido. En el fondo, ¿qué dicen? Los jefes siempre tienen la razón. Entonces, ante eso, pues no puedes hacer nada. En ocasiones, y no dudo que alguno de ustedes esté pensando, aquí debería haber estado mi compañero de clase, aquí debió haber llegado a esta conferencia o todas las anteriores y debió haber venido a lo mejor tal compañero. Aquí debió haber estado escuchando mi compañero de la empresa donde estoy trabajando. No, finalmente en la parte de la superación son ustedes los que están presentes, los que están viviendo, los que quieren ser mejores, los que van a desarrollar su talento profesional, porque hoy por hoy la mentefactura llegó para quedarse, aunque todavía algunos, y sobre todo en la parte maquiladora, que es donde estoy cerca, se resisten a aceptar porque dentro de su estructura están las cosas repetitivas. Es la aplicación del DMAIC. Y no estoy diciendo que no es significativo, no, por eso les quise darles esta plática. Pero finalmente con el DMAIC es una cosa, sí, pero ahora ¿cómo le hago para en un momento dado, si yo me dedico a fabricar corbatas y hago corbatas de muchos colores y ya me di cuenta que mi inventario al final del año se queda un color de corbata que no se necesita, ya no la produzcas. Pero esos cambios tienen que ser rápidos. Si ya las corbatas de un color no me los están comprando, se termina el año, hay que cambiar de modelo, las tengo que rematar para no perder, porque el inventario cuesta dinero. No nos conviene perder ese inventario. Pues la rematamos o lo damos a costo. Sí, pero eso es lo que significa que en su momento no detectaste que quería el cliente y no estuviste cerca de lo que el cliente está utilizando, está consumiendo. Perfecto. Rafael nos dice, en la etapa medir, ¿deben estar datos reales y estándares para su duro control o solamente son datos reales? No, la estandarización se da posterior al análisis de datos. Los datos tienen que ser reales. Y jóvenes, los datos reales es en cualquier nivel, en cualquier aspecto de su vida. Ustedes no pueden tomar decisiones en función a datos irreales, equivocados, de sentimiento, de cuestiones que no tienen su soporte, porque sí es cierto, ¿verdad? Tú puedes creer en lo que tú quieras. Lo que sí tú no puedes decir que lo que tú crees, eso es la realidad. Entonces, ¿qué significa? Vete a medir. ¿Qué significa? Chécate los datos. ¿Qué significa? Analiza. Y esos datos tienen que estar bien soportados. Yo tuve el ejemplo de un materialista, el que surte material a la línea. Y él me decía, oye, José, yo no te voy a pedir un favor, tú dime qué quieres que mueva.
nada más no me pongas a hacer el inventario. Todos los inventarios que hacía estaban equivocados. Entonces resulta que a media mañana de repente teníamos que parar producción porque él nos dio un dato equivocado. Y entonces, bueno, si ya te está diciendo eso, lo que tú tienes que hacer, no lo pongas a sacar el inventario, porque caemos en los mismos. Los datos equivocados te generan tomar decisiones erróneas, que para una empresa el parar un minuto, el parar 2 minutos es demasiado dinero. Es mucho dinero que no se puede permitir detener la línea de producción. Entonces los datos tienen que ser reales. Incluso en la medición, incluso con los instrumentos de medición que finalmente se tienen que estar calibrando cada determinado tiempo. Por eso lo significativo de esas calibraciones. Y por eso en las empresas se tiene que tener cuidado de la forma en la que se calibran esos instrumentos de medición. No nada más la parte humana, no nada más el error como humano, sino el defecto provocado por los mismos equipos. Bueno, pasamos a la siguiente. Juan Ignacio nos dice, ingeniero, ¿cuál o cuáles herramientas son las más eficaces ante el reto de la innovación? Más eficaces, en función a lo que vimos, todas son eficaces. Y fíjense, utilizó el término eficaz. ¿Y eficaz qué es? Hacer algo que estemos bien, nada más. Eficiencia, ya lo subimos y le decimos, que lo que hagas esté bien, pero a tiempo. Y vamos a poner el ejemplo de los estudiantes. Le pides un trabajo que te entreguen un ensayo para tal hora. Y de repente que por alguna razón no te lo entregó. Fueron eficientes los que te lo entregaron ahora y bien. Te pones a analizar y dices, valió la pena este ensayo. Pero el que te lo entregó fuera de tiempo fue eficaz. Te lo entregó, pero fuera de tiempo. Entonces esa diferencia, y fíjense, el término eficacia, eficiencia, la raíz es la misma. La única diferencia es la terminación. ¿Y por qué hablo de la terminación? Efica. ¿Y entonces qué significa? Ya la definición o la diferencia está al final. Y la única diferencia es en el tiempo. Cumplir en tiempo y en forma. Eso es ser eficiente. Eficaz lo puedes hacer. Me llegó el ensayo, pero no me llegó a tiempo. Y entonces la calificación va a variar. Ingeniero, ¿nos recomendaría algún libro con respecto a este tema? ¿De DMAIC o de mejora? DMAIC. DMAIC, bueno, no, lo que pasa es que no hay un libro específico de DMAIC. Los libros de calidad te lo van a mencionar y hay demasiada bibliografía. No tengo un dato, es más, yo no utilizo libros de texto. Siempre les recomiendo que consulten varios libros, varias referencias. Y la otra, no todo lo que está en el internet es de primera mano, no es de la fuente original. Y entonces, tan solo el ejemplo que les puse hace rato que les comentaba, ¿no? El diagrama de flujo, un diagrama de flujo que no tenga una decisión, que no tenga el rombo, no es diagrama de flujo, es un diagrama esquemático, es un diagrama donde está representando tal vez operaciones. Pero si en un momento dado tú quieres mencionarlo como diagrama de flujo, tiene que tener una decisión. Si sucede esto, ¿qué hago? Si no sucede, ¿qué hago? Si puede suceder esto, ¿qué voy a hacer? Por eso tiene 3 vertientes, que normalmente se utilizan 2. Si es aceptado, pasa, el famoso pasa o no pasa, o se acepta o no se acepta. Pero ese es, y en internet lo pueden checar, que en ocasiones lo revuelven. Por eso hay que tener cuidado la fuente original, siempre irse a la fuente original. Algunas páginas no son referencias, y eso yo se lo comento a mis estudiantes. Cuando les pida que me pongan referencias consultadas, porque ya no les puedo decir bibliografía, porque bibliografía estamos hablando de la parte física, como los que tengo aquí atrás, pero finalmente tú puedes consultar estas actividades o estas ponencias que estamos haciendo y quedan guardadas, también son una referencia. Y tú puedes decir que el doctor Cervantes les mencionó que el diagrama de flujo tiene que tener una decisión en la conferencia de DMAIC del día tal, en tal lugar, la Universidad Continental, tal día, tal fecha. Y eso sí es una referencia, porque aquí va a estar el video, aquí va a estar la información. Anteriormente que se hacían monografías. Pero tú no puedes hablar de un supuesto o de algo porque lo consultaste en algún lugar. Sí, ingeniero. Bueno, a ver, ahora sí la última pregunta. ¿Cuál es la importancia? Porque todavía nos falta mucho. Puede ser la penúltima, siempre manejen eso, la penúltima.
Bueno, la Cuando nos penúltima. moramos y todavía nos Los falta. chicos estaban enviando las preguntas. Y adelante, está bien. Mientras ustedes dispongan, yo tengo tiempo. Les agradezco la invitación. Más bien, muchas gracias. Nos dicen, ¿cuál es la importancia del factor performance? ¿Factor qué? Performance. Performance. Ujú. Ok, de performar, de cambiar, de producir, de transformar. No, pues es muy significativo. El hacer un producto, estamos cambiando la forma. El participar con una materia prima que en un momento dado nos va a ayudar a performar, cambiar, modificar, agregar, eso es significativo. Entonces el proceso de producción pasa por el proceso de transformación que en un momento dado se está modificando. Entonces es muy importante, muy significativo. Y no hablamos de producción. Ahí es donde lo iba yo a relacionar con la parte de productividad. Pero bueno, era otro tema. Sí, ingeniero, muchas gracias por su participación. Parece que ahora sí fue la última pregunta. Le agradecemos por su tiempo, una charla Nada más si me bastante permite, interesante. Nicole, Dígame. yo sí quiero agradecer primero que nada a la Universidad Continental de Perú que haya tenido la distinción de invitarme a participar con ustedes. Yo también, así como el ingeniero Herbert Antonio Vilches Vaca es su faculty advisor, así soy Sí. yo también del Tecnológico de Reynosa. Y verlos a ustedes desempeñarse, trabajar muy concienzudamente, muy convencidos de lo que hace, eso es muy significativo. Esa es la labor, primero que nada, que su universidad está haciendo. La otra, que el ingeniero Herbert, muy consciente y muy sensibilizado de desarrollarlos. Estos son los talentos que nosotros tenemos que hacer cuando me preguntaron hace un momento en cuanto a las partes blandas. Esta parte blanda la están desarrollando, están creciendo. Y jóvenes, ustedes lo tienen que poner en su currículum. Esto que tú estás siendo moderadora de esta conferencia, Nicole, tú lo tienes que poner en tu currículum. A veces se piensa, es que no tengo elementos para poner en mi currículum porque no tengo experiencia. Oyes, el haber estado aquí liderando, que llegaron a ser arriba de 300 participantes en esta conferencia, ¿a poco no es relevante? ¿A poco no es significativo? Porque posiblemente te puedan contratar por la facilidad que tienes de palabra. En tu caso, como todos los demás moderadores. También no quiero pasar por alto el resaltar el contacto, el primer contacto que tuve fue Lisette Solano, que en un momento dado también es compañera de ustedes, me imagino, y es donde se desarrolla precisamente esos talentos. Es la parte significativa que tenemos que hacer nosotros, que no nada más como asesores facultativos, que no nada más como la gente que cree en ustedes los jóvenes, no, en que ustedes se lo crean y que pueden en un momento dado superar estas expectativas. Por ahí está mi presidente, hace rato lo saludé, Jesús, de la misma manera sabe la dinámica en la que estamos trabajando. Y hoy por hoy, en lo personal, me siento agradecido la invitación que hizo la universidad por conducto del capítulo estudiantil 692. Para eso me hace ser mejor persona y seguir creciendo. Aquí parece mentira, pero entre más grados de estudios tienes, debe de ser más sencillo. Y mis maestros en el doctorado me dijeron, vas a cambiar en el momento que estudies un doctorado y lo termines, pero tener cuidado. No porque me haya costado trabajo, yo voy a fastidiar a los demás. No porque me haya costado trabajo, porque yo estoy feliz, tengo días casi lo que va del semestre, yo me levanto a las 3 de la mañana a avanzarle, ¿eh? Y disfruto leer, prepararle esta conferencia, esta plática, la busqué, la rebusqué, le volví a dar. ¿Por qué? Porque me quedé acostumbrado. A esa hora estoy tranquilo, estoy calmado, no hay ruido. Mira, y le avanzo más que en un momento dado. Entonces, ¿qué significa? Los felicito y felicito a la universidad. Y no lo quiero dejar pasar por alto el comentarle. Gracias por sus atenciones, gracias por la invitación. Ingeniero Herbert, hago público también el agradecimiento que has estado con nosotros, siempre apoyándonos como conferenciantes, como ponentes, y que en un momento dado eso le da fuerza a la universidad, que ojalá algún día tenga la oportunidad de conocerlo. Gracias, jóvenes, que tengan buena tarde y quedo a su disposición, Nicole. Muchas gracias, ingeniero. Sería un gusto que usted nos acompañe algún día acá en Perú, ¿no? Por la ponencia, en serio, muchísimas gracias. Fue bastante provecho para todos los estudiantes. Tenemos un, bueno, pasaron los 300 espectadores y por todo eso, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buena tarde. Buena tarde, ingeniero. Hasta una próxima. Gracias y bendiciones. Éxito. Que continúen los éxitos en su congreso. Muchas gracias, ingeniero.